Bueno, pues nada, buenas noches. Bienvenidos a esta sección dentro de este 11º ciclo, en el que, bueno, ya nos hemos puesto un poco en contexto con el Tour de Francia, porque vamos a hablar ahora más de ciclismo en ruta, que es el mes para hablar de ciclismo en ruta, ya que se está disputando también esta nueva edición del Tour de Francia. Hoy se ha disputado la tercera etapa ya, en el que ha habido una caída bastante espectacular de los corredores. Pero bueno, es para ponerlo un poco en contexto. Pues tenemos hoy, como bien ha dicho Jordi, quizá a esas personas de las cuales poca gente conoce su nombre real. De hecho, hace unos minutos le digo: ¿y realmente cómo te llamas? Porque todo el mundo lo conoce como Sisquillo. Sisquillo, mucha gente lo vincula a la marca Orbea, ya que lleva trabajando allí muchísimos años, desde el 2006. ¿Ay que sí, verdad? Pero lleva 40 años como mecánico, 31 vinculado al ciclismo profesional en ruta desde el año 75. Y bueno, ha sido, bueno, ahora nos lo contará más a fondo, pero digamos que ha estado trabajando de mecánico pues en equipos míticos como el Saeco, el Cantina Polo, el Aquasapone, también puntualmente en Kelme, BH, y ya no digo más, pues si no le chafo la entrevista a Sergi. Y tiene muchísimas cosas de explicar de por qué se hizo mecánico, del oficio de mecánico, en qué consiste, y también un poco su visión del ciclismo actual. Y al otro lado tengo a Sergi Valdivieso, que ahora cuando coja el micro muchos reconoceréis su voz, porque es la voz de Volta a Catalunya. También ha sido durante 30 años, 3 décadas, periodista deportivo especializado en ciclismo en Radio Nacional de España, y también se ha dedicado a hacer de Radio Vuelta en varias carreras. Y nada, ellos dos mantendrán una conversación seguramente muy fantástica sobre el mundo del ciclismo profesional. Muy bien, Olga, muchas gracias. Pues bueno, esta es un poco la intención, ¿no? Me gustó el reto y me gustó que Sisquillo también confiase en alguien que le ayudase un poco a ir sacando cosas del mundo del ciclismo vistos y vivido desde la posición del mecánico que se ve como una figura auxiliar y que desde luego no es nada auxiliar. Iremos viendo a lo largo de esta charla cómo estas cosas aparecen. Pero claro, vamos a ir desengranando un poco cómo llega Sisquillo, dónde aparece, en qué barrio se ubica, Sisquillo, hijo de Sisquillo también, y cómo vienen todas estas cosas. Sisquillo, buenas noches, hijo de Sisquillo, cuéntanos. Hola, buenas noches a todos. Pues nada, la cosa empieza con mi padre. Cerca. En el año 46 empieza a correr en bicicleta y va alternando la mecánica con correr, hasta que en el año 50 decide ya montar el taller. En su época de corredor tenía también bastantes anécdotas, conoció a bastantes personas, e incluso alguna vez, por ejemplo, en Portugal tuvo que salir por piernas prácticamente. Sí, en la Vuelta a Portugal del año 49, prácticamente a 2 días del final, se escapa con un tal Méndez, un portugués, y rompe la cadena y le sale la expresión aquella de: este fil de puta se me ha ido. Se había agarrado al coche. Cuando llega a la meta, dice al director: oye, Otero, que me quieren pegar. Y el pobre dice: calla, que habían pegado. O sea que le dio una paliza al director antes de tiempo. La vida, como tú viviste en un taller de bicicletas de entonces, no es como ahora. Entonces, un taller de bicicletas, ¿qué clientes tenía y qué servicios se hacían? Ha cambiado muchísimo lo que es la vida, la bicicleta ha cambiado todo. Ten en cuenta que en aquella época pues los tubulares se reparaban, se parcheaban, bicicletas, cuando mi padre empezó, pues reparaban todo, soldaduras, todo se hacía, porque no había los materiales que hay ahora. Y la clientela que más tenía mi padre pues era sobre todo gente, corredores de la época, que había mucho en Cataluña de corredor. Para hacer un poco la diferencia, ahora podríamos estar señalando que estamos viviendo una época de oro de la bicicleta, pero que posiblemente tú empezaste en lo que fue el gran bache
La bicicleta había dejado de ser en Barcelona un vehículo de locomoción, estaba considerado de poca categoría, estaba siendo sustituido por motocicletas y por coches, y bicicletas se veían pocas. Por lo tanto, supongo que en los talleres de bicicleta habría más tristeza que otra cosa, ¿no? Sí, porque prácticamente, y en aquella época el que tenía bicicleta era un rey, porque tener un medio de conducción como una bicicleta costaba dinero y no había medios. ¿Podemos señalar que tu padre quiso que fueras mecánico o primero quiso que fueras ciclista? No, yo creo que escogí la profesión. De la noche a la mañana me ha gustado la herramienta siempre, y ya con 7 años así, que hay por aquí alguna fotografía, pues ya estaba limpiando ruedas en el taller. Y de ahí empezó todo. Tú también habías vivido muchas ausencias de tu padre, que se iba a hacer de mecánico. ¿Para quién estuvo haciendo de mecánico tu padre? Mi padre estuvo haciendo de mecánico pues para gente como Van Montes, estuvo con Coppi, estuvo con Poblet, estuvo con grandes campeones en sus 40 años de oficio. Te voy a decir más, fíjate, si hacía largas temporadas fuera de casa, que yo muchos días iba al cine solo por ver el nodo, porque me decían, tú viste tu padre un reportaje del Tour en tal cine, iba a ver el nodo y me iba para casa. Del equipo español, olímpico, de campeonatos del mundo. Sí, fue mecánico del equipo nacional durante unos 30 años, y luego a partir del año 73 estuvo de técnico en la Casa Campañolo, que eso ya cogió el relevo yo en el 75 con él. ¿De qué ciclistas tenía mejores recuerdos o te contaba él anécdotas o vivencias? Pues yo creo que prácticamente como ciclistas con todos, o sea, como grandes campeones, y como persona me comentaba que Coppi era un fuera de serie, tanto montando en bicicleta como fuera de la bicicleta. Y de españoles, pues Federico, Van Montes era igual, era una gran persona. Después llega tú, que empiezas, si no recuerdo mal, creo que nos conocimos, yo era un joven periodista entonces, y tú eras un joven ayudante de tu padre en el coche neutro. El coche neutro prácticamente fue un invento de la empresa para la que colaborabais, que era Campagnolo. Entonces, la gran marca de componentes. Luego le han ido saliendo más competencia, ¿no? Pero entonces, Campagnolo era la única. ¿Y en qué consistía ya ese primer coche neutro? Pues el coche neutro se consistía en que durante la etapa ibas con ruedas, lo que se hacía ahora los coches Shimano, Mavic, etcétera. Durante la etapa haces el coche neutro de asistencia, y al acabar la etapa ibas a los hoteles a ofrecer material nuevo a los equipos, porque ves que haces, o sea, cambiamos cambios que tienen rotos, averías que tenían, tú les solucionabas lo que podías, los medios que tenías tú. Y la gente se pregunta, un coche neutro que se toma la molestia de ir a las carreras, que incluso paga, y es sin duda por el efecto de la publicidad. El coche neutro, que bueno, decíamos que Campagnolo fue el primero, en orden, ¿qué podríamos decir? Mavic también se añadió después. Primero fue Campagnolo, posteriormente fue Mavic, y luego salió Shimano, los Vittoria, etcétera. Ahora ya Campagnolo ya no existe como coche neutro. Y es uno de esos coches que siempre que hay una escapada se ve, porque la misión del coche neutro es un poco como las fuerzas de la ONU, ¿no? Están para ayudar a todos. Un corredor escapa, tiene poquita diferencia y no da tiempo a que su coche de equipo adelante al pelotón y se sitúe, sino que un coche neutro que está por delante oye que hay escapada, se descuelga y está atendiendo a ese corredor si necesita alguna cosa. Sí, exactamente. El coche neutro entra a actuar prácticamente a los 20 segundos de la escapada. Cuando su coche de equipo llega, que el árbitro le deja pasar, es prácticamente al minuto y medio, depende cómo esté el recorrido, es cuando actúa los coches propios de cada equipo. En principio el coche neutro tiene que cambiar ruedas, es la principal misión, pero muchas veces le toca dar bebidas. Pues sí, llega un momento que a lo mejor no hay nadie de los coches de equipo y tú llevas preparado ya bidones, agua, etcétera, para poder suministrar a los chicos, porque si no es un calvario. A veces, porque otros equipos no disponen de suficientes medios, hay un corredor que está escapado y a lo mejor no viene el director ni por casualidad. Y a veces el pobre corredor que está allí no sabe si tiene que seguir atacando, si mejor que se espere. Y podríamos decir, Sisquillo, que en algún momento el coche neutro se convierte un poco en asesor del ciclista escapado. Pues yo creo que sí, a veces sí, porque sobre todo si dentro de la escapada tienes, digamos, alguna persona conocida, entonces sí que a lo mejor le puedes ir orientando los tiempos que lleva, o cómo está, o cómo es el recorrido, o eso, ayudar únicamente pues con agua y con lo que puedas.
Bueno, estas cosas iremos hablando en otros capítulos, porque vamos a acabar este capítulo en el tema de que Sisquillo un buen día dice, bueno, ya he hecho muchos kilómetros, muchos años rodando por ahí, me instalo y me quedo en Barcelona, y entonces estamos instalados en Orbea. Pues sí, empezamos una andadura en el año 75 y de seguido he estado unos 30 y tantos años hasta el 2006, que fue cuando ya aproveché la jubilación de Cipollini. Dije, mira, te jubilas y me jubilo contigo. Desde entonces, pues esporádicamente hago cosas puntuales, como puede ser Vuelta a España, Vuelta a Cataluña, Challenge de Mallorca, pero no lo que es empezar en enero y acabar en octubre, noviembre. Ahora ya me lo tomo con más calma. Una mini pregunta antes de acabar el bloque este. Cuando estás viendo transmisiones de ciclismo por la tele, ¿te fijas más en el ciclista o en el mecánico? Defecto profesional en el mecánico. Gracias, Isco. ¿Tiene que haber un tercer micro quizá en alguno de los asientos? ¿Puede ser? ¿No? Mira. Muy bien, pues hemos puesto en contexto la figura de Sisquillo y enlazando también con esa deformación profesional de fijarse más en el mecánico en las carreras, quizá podemos incidir un poco más o ampliar en qué consiste la figura del mecánico, que todo el mundo piensa, bueno, debe arreglar averías, pero creo que va un poquito más allá. Mira, tengo una anécdota personal con Sisquillo, no sé si la recordará, pero a mí me marcó bastante. Es que le dije, un día me presenté allí en la calle Vallespir, donde estaba la tienda, y le dije, mira, me ofrecen esta bicicleta, ¿qué te parece? Dice, la mira y dice, me parece que ha recibido un golpe importante. Digo, hombre, pues no se ve nada aquí. Y cogió un cordel y entonces me hizo una demostración. Yo creo que sería útil que le explicase, si es posible, cómo con un cordel se puede saber si una bicicleta ha recibido un golpe o no. Bueno, no acabo de decir que devolví la bicicleta que le dije, no, muchas gracias, pero me puedo tener algún susto con ella. Pues sí que se puede saber, únicamente es para saber si el cuadro está alineado o no. Es una treta antigua que la gente antiguamente, cuando ve los medios que hay ahora, pues con un simple cordel ve si el cuadro está desplazado o no del carro. O sea, es pasar un cordel por unos determinados sitios y ver un poco si el cuadro se inclina hacia otro lado. Exactamente, pues el cordel por dos zonas del cuadro, por la pipa y tal, y entonces ves el carro trasero, si está ladeado o no, entonces mides y si después se puede corregir. Si es de carbono, por ejemplo, es imposible, pero los de aluminio se pueden corregir o hacerlo bastante bien. Pues esta es un poco la anécdota, con lo cual me dejó claro que había aprendido mucho y que sabía. Luego, por eso no me extrañó nada que quisiera algunos campeones del mundo ser asistidos expresamente por él. Concretamente Cipollini fue el que más te marcó en tu carrera, ¿no? Como hemos visto aquí en alguna fotografía. Bueno, ten en cuenta que con Mario he trabajado 9 años y es un placer trabajar con un corredor de esta categoría. Trabajas a la milésima, trabajas mucho, pero te compensa en todos los sentidos. Vamos a ser concretos. En una tienda de bicicletas en Barcelona o donde sea, el mecánico tiene un horario X, y llega un momento, cuelga el trabajo y mañana seguiremos. ¿Cómo es el horario de trabajo de un ciclista, de un mecánico profesional en carrera? Pues el horario prácticamente estás, como aquí dices, al servicio de las 24 horas, pero, o sea, por ejemplo, ahora mismo el que está en corriendo el Tour de Francia, ¿no? Por ejemplo, empezamos. En la carrera es donde en principio se está más descansado, pero si surge algo es urgente. O sea, en la carrera el mecánico suele ir apalancado en la parte de atrás del coche, suele tener el estuche de las herramientas desplegado para tener a su alcance la llave inglesa, cosas de estas, y si no pasa nada, duerme, come o tranquilamente. Pero en algún momento determinado pueden decir, caída. ¿Qué pasa entonces? Sí, bueno, ten en cuenta eso que dices tú. El que tiene suerte duerme. Yo nunca me he dado por dormir en el coche. Es una... Me gusta estar en todo. Comer y beber sí, ¿no? Sí, comer y beber lo que haga falta. Y entonces, claro, estás atento si hay alguna caída, algún momento que tal, y entonces lo que te puedo decir, por ejemplo, que el caso de Cipollini, ¿no? Yo sabía que las etapas que disputaba, que iban para ver si ganaba la etapa, a 20 kilómetros de meta, cuando no estaba obligado el casco, ya mandaba un escudero, bajaba por los cascos de los lanzadores, y sabías que a partir de los últimos 20 kilómetros tenías que estar con las orejas tiesas, porque ahí se montaba la treta y había que esperar a qué pasaba. Entonces, durante la etapa, ¿cuáles son las incidencias en las cuales puede intervenir un mecánico?
Durante la etapa son varias, ya digamos, para que te hagas una idea, una jornada laboral de un mecánico, por ejemplo, lo que decía en el Tour de Francia, ¿no? Empieza, pues, por ejemplo, 6:30 de la mañana, que empiezas ya con el desayuno, cargas das a las bicicletas, cargas coches, los coches se cargan. Depende, lo que has hablado con el director, el corredor que va a disputar la etapa, si es montaña, si es llano, depende, para que la bicicleta de ese corredor esté más cerca tuyo cuando bajas del coche. Digamos, y el que menos va a disputar va en la parte posterior. Entonces, es lo primero que se hace. Se preparan las bicicletas, se va a la salida, en la salida se bajan del autobús, se preparan en línea, vaya, que esté todo organizado, con todas las ruedas que a lo mejor ninguna ha pedido un poco de presión, arranca la carrera y cuando está la carrera en marcha únicamente estás pendiente de eso, que si hay alguna caída, algún pinchazo o alguna avería X que puede solucionarse en el momento. Haremos del otro grupo, aunque no es su caso, pero para explicar que los auxiliares de un equipo ciclista básicamente se dividen en mecánicos y soigneurs, masajistas. Explicaremos también su trabajo y también trabajan mucho. Estamos en la etapa y acabado, llegas a meta, cruzas la línea de meta y el mecánico con el coche se va al hotel. Sí, el mecánico cuando llegas a meta vas al hotel. En mi caso, lo primero que hacía, tomar un café, me hacía falta cafeína. Pero en un momento, mira, esta fotografía, papá Sisquillo con 2 campeones. Pues lo que te decía, entonces llegas a meta y descargas los coches. Primero de todo, separas el material que a lo mejor de caídas o de pinchas que ha habido, se lavan bicicletas y se reajustan y se repasan para el día siguiente. Si es etapa de montaña, al día siguiente es cuestión de cambiar desarrollos, cambiar ruedas, depende qué tipo de etapa sea. Hay que decir que también se lavan todas las bicicletas, se deja todo perfecto, dejan el entorno del hotel bastante... guarro no, porque corre mucho el agua por ahí, la verdad es que todo es bastante pulido. ¿A qué hora puede acabar de hacer su trabajo el mecánico cuando ha acabado la etapa? Pues prácticamente después de que acabe la etapa, unas 3 horas. 3 horas. Si no hubo mucho problema. Así tenéis pues... Y esto, durante una temporada ciclista, ¿cuántos días de trabajo pueden llegar a ser? Pues todo depende en el tipo de equipo que estés. Si estás en un equipo World Tour, pues igual te puedes tirar tranquilamente 220 días, de enero a noviembre. Con lo cual, imaginaos las horas, los tiempos de ausencia y demás. Bueno, para ir recogiendo cosas, decíamos que los personajes, aparte del director, manager y demás, los que hacen funcionar el equipo para que los ciclistas puedan rodar son el grupo de los mecánicos que tienen esta misión y luego lo de los soigneurs o masajistas. No es que nos toque el caso, pero aprovechemos. No es fácil tampoco la vida de los masajistas. Cuenta lo que tienen que hacer. Bueno, pues los masajistas pues igual prácticamente como horario van como nosotros, como los mecánicos. Lo que pasa es que ellos en vez de tocar bicicletas tocan piernas. Preparar avituallamientos, preparar neveras y que esté todo el tema de, digamos, la equipación a punto. Y además han de llegar al hotel bastante antes de que... O sea, ellos no hacen carrera prácticamente, van de salida a meta... Bueno, algunos sí también. Actualmente, o sea, los equipos van muy preparados con gente y siempre va directamente al hotel, va un masajista y un mecánico con el camión para empezar a preparar mecánico, tema de trabajo de bicicletas y masajista hotel y cena. En la trayectoria profesional de Sisquillo no solo ha sido mecánico de campeones del mundo, él ha empezado también por equipos modestos y ahora me gustaría un poco que nos haga un poco cómo fue su ascenso y su trayectoria como mecánico profesional. Pues como bien decía antes, yo empecé en el año 75 haciendo asistencia de Campañolo con mi padre y fuimos prácticamente haciendo todas las carreras que había en Europa, que Campañolo hacía todo, pues hacía Giro, Tour, Vuelta y demás carreras pequeñas y clásicas de un día. Y esto estamos hablando todavía de cuando estabas en los coches neutros con Campañolo, pero llega un momento que das el salto a un equipo profesional. Doy el salto en el año 90 al equipo Seur, con Maximino Pérez de la Monodel y que es el año que ganamos la Vuelta a España con Marcos Giovanetti, que continuamos en el equipo con Álvaro Pino y luego de ahí hicimos también un tercer puesto con Marco en el Giro de Italia, también en el 90. Luego posteriormente pasé en el 94, igual con Maximino, que además de publicidad se llamaba Deport Public Castelblanc, y a partir de ahí fue cuando ya, digamos, ya me incorporé a Saeco en el 96 hasta prácticamente el 2000 que estuve con Óscar Freire
El patrón de Mapei es que Squinchi quería que tenía un hombre de confianza y me estuvo buscando, decía, el que está con Cipollini tiene que estar con Freire, y estuve 2 años con él para luego volver otra vez en Cantina Tolo a Cosapone con Cipollini. Del trato con corredores así especiales, porque se han de concentrar para hacer un sprint importante o intentar una clasificación, ¿se traduce en manías especiales con la bicicleta? Hombre, todo gran corredor, gran campeón, tiene muchas manías. También la tienen los pobres chicos que a lo mejor están para ayudar al que va a ganar, ¿no? Pero manías tienen todos y van todos a la milésima. O sea, no puedes tener el más mínimo fallo. Vamos, antes de concluir este capítulo, a hablar de lo que sin duda muchas veces nos gusta, es conocer anécdotas especialmente importantes. Es decir, fuiste especialmente testigo, iba a decir casi protagonista, o al menos testigo privilegiado de saber que Perico Delgado podía ganar una Vuelta a España antes que él mismo. Bueno, eso es tanto de saber que ganaba la Vuelta a España, no, lo que pasa es que sí que ese día por la mañana, yo en la salida hablando con Pepe Recio, que nos conocemos de muchísimos años de jóvenes, y me dice, oye, Kiko, tú mañana, ¿en qué coche estás? Digo, en el coche de adelante, en el primero. Es que la quiero liar, me quiero ir, y bueno, pues así fue. Arrancó la etapa, a mitad de etapa arrancó la moto, como él bien decía, y sé cuando daba gas, pero a tope, ¿no? Llegaba ya como 2 minutos y medio, y oigo por la emisora que ha saltado Perico. Y le comento, Pepe, que viene Perico, levanta un poquito el pie, come y relájate, pero cuando venga él ya haremos lo que sea para coger más tiempo. Y así fue, cuando Perico lo cogió, en poco se puso en 4 minutos y medio. Pero dicho de otro modo, si tú no le llegas a dar ese consejo a Pepe de esperar a Perico, quizá no llega a ninguno. Un director no confiaba en un corredor y Sisquillo sí que confió en aquel corredor. Sí, en el año 88, en la etapa de la contrarreloj de Puy, y coge, o sea, estábamos en la noche después de cenar con el equipo Kelme, estaba yo con Kelme, y Rafa Carrasco, cuando llega las clasificaciones para seguir y dictaminar qué coche y tal siga cada corredor. Hago un pequeño inciso, y es que en las contrarrelojes es lo más complicado para los equipos, porque tienen que salir de un hotel, a veces llegan a un circuito que está cerrado, y los corredores salen, como ustedes saben, en orden inverso de la clasificación, que a lo mejor te salen 3 corredores seguidos y en 1 hora no sale ninguno más, y a lo mejor tienes pocos medios, solo tienes 2 coches, y el ir y venir al hotel no es fácil. Y muy a menudo el pobre que le toca salir al principio, pues suele estar bastante desamparado, ¿no? ¿Cómo se dice? Con tubular y mancha. Tubular y mancha. Pues como te decía, ¿no? Entonces traen la clasificación de orden de salida y Rafa distribuye los coches mañana tú a tú, cada uno. Y le comento, Rafa, digo, yo creo que mañana podemos seguir a Oliver, a Juan Martínez Oliver, porque el tío va bien en crono, es una control llana, importante para él. No, que sale muy pronto, tú has de seguir a Gastón. Además, bueno, si quieres, haz lo que quieras. A las 5 de la mañana te vas con él, estamos a 80 kilómetros de la contrarreloj. Y bueno, me fui con Juan, sí, llegamos allí, y justo llegando, preparando la bici para la salida, me viene Francesco Moser. Francesco Moser, que fue campeón del mundo. Campeón del récord de la hora. Y me comenta, Sisco, este chaval, ¿qué tal va en crono? Digo, bien, es un pistar, va bien fuerte. Dice, pues ponle toda esa salida que tengas, porque luego él cambia el aire es de culo ahora mismo, y tiene opciones de poder ganar la crono. Bueno, así fue. Salimos, empezamos a la crono, empieza a adelantar corredores, y prácticamente cuando llegábamos 8... Pero ibais viendo que 2, 3, 4... Sí. Y Martínez Oliver iba con una moto y digo, cogiendo corredores a 1, a 2, os iba contando, y ya el último que lo teníamos el punto de venir a 5 kilómetros de meta era Van Poppel, un benjamelgo. Y bueno, total que finalmente lo coge, y cuando llegamos a meta me dice, bueno, me voy contigo para el hotel. Digo, si es el mejor tiempo y las banderas según Moser cambiarán, total, lo dejo, voy al hotel, 80 kilómetros, vuelo con Gastón, y cuando estoy volviendo con Gastón me dice, ¿qué digo? Había cambiado el orden el aire de las banderas estaban al revés, y totalmente, pues que ganó la crono, y tuvo que hacer los últimos 3 kilómetros porque la televisión no lo cogió, no pudo ver imágenes de él. O sea, se había proclamado campeón, vencedor de la etapa gracias al viento, en cierta manera, por haber salido tan pronto, y la televisión también estaba dormida en aquel momento. Sí, ten en cuenta que él salió el 20, o sea, que fíjate, salió y eran 160 en carrera, salimos de madrugada.
que era todo un fenómeno y que era un corredor que estaba fuerte al principio de temporada, a mitad, al final. ¿Tienes también una anécdota? Senkeli era un señor, era un campeón donde los haya. Con él tengo varias anécdotas, pero una de ellas en una Vuelta a España, en una fuga de un grupeto de unos 6, faltando unos 30 kilómetros, pincha, le voy a cambiar rueda y me dice, no, tranquilo, no corras, déjalos que luego los cogeré y ya miré y llegaré solo. Los cogió y ganó la etapa. ¿Tan convencido que estaba? Sí, estaba convencidísimo. Para acabar el capítulo de anécdotas, ¿tienes alguna cosa que recordar en cuanto a cambios de ruedas? Cambios de ruedas más rápido. Cambio de ruedas más rápido. Por suerte o por desgracia, carrera que he estado, pues tengo varias anécdotas y premios del cambio de ruedas más rápido. En Estados Unidos, en la Fusion and Classic, en la Vuelta a Cataluña, en Filadelfia fue con Divasco y Matthew Hermans en la Vuelta a Cataluña, y también tengo una con Martinello en la Vuelta a Valencia. Antes de esta fotografía vimos a Sisquillo con Mari Cipollini. Mientras hablabas de cambio de ruedas, se ha visto también un cambio de rueda. Olga, cuando quieras. Es un programa de radio, ¿eh? ¿Hay que sí? Bueno, hemos hablado de épocas míticas del ciclismo, algunas lejanas, algunas no tan lejanas. Bueno, Cipollini ya es casi un clásico, pero tampoco es tan lejano. El ciclismo ha ido evolucionando muchísimo, sobre todo en los últimos años. Ha hecho un cambio espectacular con nuevos materiales, con una personalización muy específica de la bicicleta a cada corredor, casi igual que la ropa. Muchas veces se hace la ropa a medida de cada corredor. También como mecánico, pues Sisquillo ha tenido que ir evolucionando, ha tenido que ir adaptándose a los nuevos cambios tecnológicos y bueno, en este último bloque quizá podemos hablar también de esa evolución, de cómo ha cambiado el ciclismo desde su punto de vista como profesional de este deporte, y también entiendo que como aficionado al ciclismo. Yo la resumiría o la reduciría a decir, es cierto que dicen que con los pinganillos ya se ha perdido el ciclismo y que el director dirige mucho, o en el fondo hay que pensar que por mucho que diga el director, muchas veces la última decisión la tiene el ciclista. No, para mí el pinganillo ha desvirtuado el ciclismo. Por eso te das cuenta, carreras que no se podía dar el pinganillo, se trabaja de otra manera. El pinganillo, los directores van muchos intereses creados. ¿Y por qué? Es decir, convierte el ciclismo en más conservador. Sí, más conservador, porque de esta manera, digamos, van a mantener lo que tienen y no perder más de lo que pueden perder. Este es uno de los cambios. En el cambio que afecta al mecánico, ¿las cosas son más complicadas que antes? Las cosas son más complicadas que antes, bueno, entre comillas, porque ahora mismo que el ciclismo ha pasado, la bicicleta ha pasado, cuando empecé yo que llevaban 2 platos y 6 piñones, ahora llevan 11 y cambio electrónico. Desarrollo, se ha cambiado todo mucho. Materiales, aluminios, carbonos. Hemos pasado muchas épocas de diferentes materiales. Supongo que entre la audiencia muchas personas se preguntarán, o al menos yo sí que me la pregunto, es decir, ¿realmente cada vez que ves una revista de ciclismo ves un montón de anuncios de bicicletas nuevas que todas te prometen, como los detergentes, que son mucho mejores que la anterior? De vez en cuando nos vemos sorprendidos con novedades que parece que van a ser altamente revolucionarias, como por ejemplo, sí, estoy pensando en el plato aquel que era ovalado y que decían que aquello iba a cambiar tantísimo. Y en cambio, si miras, no hay excesiva diferencia estética de una bicicleta de ahora a la de hace 50 años. Vamos a ver, de chasis sí, pero quiero decir que no hay a lo mejor un exceso de exageración en ciertas cosas que a lo mejor no son tan necesarias. Bueno, el cambio más que nada se soluciona en los materiales, lo que te decía antes. Hemos pasado del cuadro de acero al cuadro de aluminio, hemos llegado al carbono, y los cambios pues prácticamente es igual, únicamente que ahora mismo, por ejemplo, un mecánico, prácticamente los que están en el pelotón, más de la mitad no saben traer una rueda.
No saben poner ruedas una rueda porque vienen preparadas de fábrica. Las marcas como Shimano, Mavi, GT, etcétera, te las dan preparadas. Y entonces ya eso se ha perdido. Y si el cambio está ahí. ¿Ha cambiado mucho la relación entre la marca de la bicicleta y el equipo al que... Es decir, por ejemplo, me sorprende la gran cantidad de marcas de bicicleta que patrocinan equipos, cosa que antes era a lo mejor pues la segunda o tercera marca y ahora muchas veces ocupa el papel principal. ¿A qué se deberá esto? Bueno, esto lo tienen que hacer para poder tener mercado. Porque entonces, o sea, porque una marca, por ejemplo, antiguamente que estaban los Conlago de Rosa, etcétera, en los años 70, 80, a más de la bicicleta, habían que dar un dinero para que el equipo llevara tu marca. Entonces, ¿qué han repensado? Damos más dinero, hacemos nuestro equipo y nuestra marca. Bueno, ¿quieres decir alguna cosa más en torno a la situación actual del mecánico y de la tecnología? Antes de que te haga una pregunta... ¿Trampa? No, está todo perfecto así. Vale, pues ahí va la pregunta trampa. ¿Hay motores tramposos en el ciclismo profesional, de estos que hacen ir al ciclista, que a veces uno cae al suelo y la rueda queda rodando al revés? ¿O se preguntan de dónde ha sacado este tío tanta fuerza? ¿Existe ese motor secreto escondido por algún tubo que haga funcionar? Y si es así, ¿qué hacen los árbitros? El motor existe como tal, hace años que existe el motor. Pero que los profesionales lo lleven, lo dudo. Lo dudo porque, por ejemplo, se le atribuyó a Cancellara a Roubaix, pero hay que tener en cuenta una cosa, que Cancellara tiene las piernas más fuertes que el motor, lo fundiría. O sea, entonces es imposible. Los vatios que da con las piernas este hombre es imposible, porque a dos pedalas ha fundido el motor. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo. A mí me gustaría acabar con una frase que me ha gustado mucho de un vídeo corporativo que he visto recientemente de Orbea, en el que Sisquillo explica que tiene siempre un ritual a la hora de poner a punto una bicicleta, que es que lo último que tiene que montar en un cuadro o en una bicicleta es el portabidones. Y él dice que, bueno, si me equivoco me corriges, que poner el portabidón es como el pintor que firma el cuadro y lo tiene, dice, ahora está acabado. Sí, exactamente. Para mí, o sea, yo tengo es un ritual montar una bicicleta y lo último que hago después de poner todo, cinta, tal, lo último es poner el portabidón, porque quiere decir que ya metes el bidón y pues la carretera. Es mi firma de la bicicleta. Bueno, pues con esta rúbrica acabamos esta ponencia. Y nada, muchas gracias, Sisquillo, y muchas gracias también, Sergio Valdivieso. Gracias.